En este vídeo corto vamos a explicarle al profesor Llorens cómo funcionan los cable DOMs. Es importante conocer cómo funcionan para entender la problemática que puede llegar a presentarse con los programas de cálculo. No podemos partir de una geometría final y esperar que todo calcule. Hay que ir construyendo el modelo y entendiendo cómo está trabajando. Vamos a ver un nuevo modelo, archivo nuevo, es decir, DOM cable, por ejemplo. Al aceptar se da modelo 3D. Vamos a cargar dos tipos de materiales. Vamos a coger, por ejemplo, un material que ya tenemos, el S275, y vamos a cargar un material, por ejemplo, el cable de tipo P de Pfeiffer. Podemos ir a materiales metal, materiales acero, materiales tipo cable, y en cable podemos coger el P de Pfeiffer. Vamos a aceptar. Una vez hemos cogido esos materiales, vamos a cargar una serie de secciones. Vamos a cargar una sección, por ejemplo, de... empecemos, por ejemplo, con un HB400 para ir entendiendo cómo funciona todo esto. Muy bien. A continuación vamos a cargar una nueva sección que va a ser de tipo tubular hueca. Por ejemplo, vamos a coger podemos coger un cable PE Pfeiffer ya macizo del categoría Pfeiffer, ¿de acuerdo? Y cogemos el cable, hemos dicho PE, por ejemplo, de tamaño 75 milímetros y asignamos el material PE Pfeiffer. Muy bien. A continuación vamos a cargar una sección tubular hueca, por ejemplo, de 403, ¿no? 02753. Ir aquí, vamos a decir aquí en ir hacia atrás y vamos a cargar aquí un tubo circular hueco y le damos diámetro 400 y espesor 3 milímetros de acero 275. Muy bien, el siguiente que vamos a cargar será una sección de 153. Vamos a ir aquí, también del mismo tipo. Vamos a decir paramétrica y vamos a decirle sección 150 y 3 milímetros. Ahí lo tienes, aceptar y aceptar. Muy bien, ya tenemos pues construido lo que serían los materiales con los que voy a empezar a desarrollar la narrativa de cómo se construye un cable DOM y vamos a empezar a modelar. Vamos a modelar primeramente una viga de HB400 y 200 milímetros, por ejemplo, de 10 metros de longitud, ¿vale? Esta es una viga, podemos empotrarla, ¿de acuerdo? Vamos a decir que va a estar totalmente empotrada en el extremo, ¿de acuerdo? Y el fundamental de los cable DOMs es básicamente una ménsula, como podéis ver, conceptualmente es eso. Vamos a crear un nuevo caso de carga, en principio sin peso propio. Vamos a decirle, por ejemplo, de valor, en este caso, 10 kN en la punta, ¿vale? Entonces fijaos que yo aplico una carga en punta, está empotrado ahí, le damos a calcular, yo en esta reacción tengo un momento y un cortante, de forma que yo puedo ver cuando muestro las reacciones que tengo ese momento de 100 y esa reacción de 10, de forma que lo puedo ver ese momento de 100, que es 10 por 10, y ese cortante de 10. Vale, este es el concepto. La idea ahora es básicamente separar el momento de la reacción vertical, de forma que yo ese momento lo pueda resistir con un par de fuerzas a una distancia dada, por ejemplo podemos decir a 3 metros, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo esto mismo ahora y lo que voy a intentar hacer a continuación es construir, vamos a darle aquí al ejemplo, una especie de palanca de forma que yo sea capaz de obtener, con esta palanca que yo la puedo posicionar en cualquier posición, por ejemplo puedo tener una reacción aquí y otra reacción ahí que resista el momento, de forma que el momento ya no estará en este punto porque yo puedo automáticamente eliminar este tipo de apoyo y decir que quiero un apoyo aquí, ¿vale? Y esas reacciones realmente lo que yo voy a hacer es básicamente colocarle una especie de elementos de deslizadera que van a estar tomando el momento que acabamos de comentar y que, como digo, yo lo puedo posicionar a cualquier distancia, ¿de acuerdo? De forma que yo tendré una reacción así y otra reacción ahí, ¿de acuerdo? Este es básicamente lo que voy a hacer a continuación. Vamos a ir al modelo, vamos a decir, por ejemplo, dividir barra a una distancia dada, vamos a decir, por ejemplo, del inicio de barra a 3 metros, ¿vale? Ahí tengo yo este elemento. Y ahora pues podemos decir, por ejemplo, mover copiar, elevar 2 metros, menos 2 metros, una copia hacia arriba, ¿de acuerdo? Ya tenemos el
elemento ahí posicionado, vamos a decir que la barra es de tipo rígida, y esta barra de tipo rígida yo ya puedo conectarla de esta manera. Una vez tengo este elemento así, puedo con el control posicionar el último elemento aquí. ¿De qué se trata ahora? De colocar básicamente los apoyos que necesito para que esto funcione correctamente. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el centro del cable DOM esté posicionado pues, a una distancia que yo considere conveniente. Por ejemplo, vamos a añadirle como 3 nudos más, vamos a darle un nudo aquí, este será el centro de mi cable DOM, y yo ahora en el apoyo de nudo, vamos a decirle, este que ya teníamos, que es un sistema definido por el usuario, le decimos 2 nudos, ¿de acuerdo? Ya veis que cuando ahora definimos 2 nudos, básicamente me va a permitir apuntar a una revolución, o puedo decirle un sistema, por ejemplo, de revolución. En este caso particular vamos a decir 2 nudos, vamos a decir que el primer eje sea el eje y el segundo pues sea el eje Y. En este caso particular, de momento, esto lo haremos posteriormente, no lo voy a definir, vamos a dejarlo de manera global por ahora, pero lo utilizaremos posteriormente cuando revolucionemos el cable DOM. Entonces vamos a decir que este apoyo resista fundamentalmente el giro, el apoyo en la dirección Y y el apoyo en la dirección Z, de forma que en la dirección X vamos a ponerle un pequeño muelle de 1 Newton por metro para que el sistema por el momento sea estable. Esa es la dirección X, ¿vale? Vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Ya tenemos ese apoyo ahí posicionado. Muy bien. Ahora a continuación lo que debo hacer es únicamente en los puntos superior e inferior impedir el desplazamiento, por ejemplo, en el eje X, de forma que esté liberado en el resto de elementos, aquí y aquí. Vale. Y este sistema, tal y como está planteado ahora, el momento lo cogemos aquí y la reacción vertical irá ahí. Vamos a darle a calcular. ¿De acuerdo? Veis que el sistema me dice que es inestable, ¿vale? Seguramente sea porque no he definido correctamente el sistema de giro, ¿vale? Ahí lo vemos. Y fijaos que necesito impedir la rotación en Z para que esto no se pueda mover sin ningún tipo de problema en esa dirección. Vamos a darle a calcular en la dirección fuera del plano y ya lo tenemos, ¿no? Fijaos que yo ahora mismo tengo las leyes de momentos de este tipo y el cortante va, como podéis ver, prácticamente hasta la base, pero el momento es resistido a través de este par posicionado donde yo he querido, de forma que yo lo puedo desplazar donde yo desee. Fijaos que yo he impedido el desplazamiento en Z en este nudo. Podría haber dicho que realmente se impidiese en los nudos de aquí arriba, es decir, yo podría haber dicho en el apoyo este de aquí que el desplazamiento en Z no esté impedido, ¿de acuerdo? Perdona, el desplazamiento en Z sí, sino el giro en Z no esté impedido, y impedir el desplazamiento ahí, de forma que yo quito estos apoyos y en estos de aquí le decimos que además de impedir el desplazamiento en X, que impida el desplazamiento en Y, que es fuera del plano, de forma que ya no pueda pivotar. Y bueno, el cálculo básicamente es el mismo. Está apoyado aquí el sistema y está el momento siendo transferido a través de este par de fuerzas aquí, ¿vale? Entonces, esto es interesante porque yo puedo, por ejemplo, coger estos 2 nudos, ¿de acuerdo? Y puedo rotarlos, por ejemplo, digamos 45 grados, en la dirección positiva, con una copia, y el punto de giro sea este. Vamos a aceptar. Automáticamente tengo unos nudos ahí posicionados, puedo volver a repetir el procedimiento y puedo decir que quiero rotar, en este caso menos 45, en la otra dirección, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que estas reacciones las voy a intentar transmitir a una especie de, fijaos, de puntal en compresión y aquí un sistema de anillo en tracción. O sea, esto será lo que ya veis que utilizo la jerga, el anillo de compresión, y este será el anillo de tracción, de forma que cuando yo mueva ese nudo para allá, el anillo de tracción se tensionará y el anillo de compresión se va a comprimir, ¿vale? De forma que esta reacción 25 será la descomposición de esas fuerzas que acabamos de ver. Nosotros lo que hemos hecho, volviendo un poco al concepto, es esto, básicamente, y ahora lo que queremos es quitar estos apoyos para hacer un sistema de este tipo, ¿de acuerdo? De forma que yo lo que tengo es un anillo en compresión, son las barras rojas, y un anillo de tracción, de forma que la ménsula, el momento, ejerza esos elementos de restricción de esa manera. Vamos a hacerlo pues en el programa. Muy bien, así pues, como digo, lo que vamos a hacer es eliminar estos apoyos. Vamos a crear barras que serán el cordón de compresión, por ejemplo, lo que llamamos el anillo de compresión en la pieza superior. Cuidaos porque es necesario elegir ese anillo de compresión como barra
pieza comprimida, ¿de acuerdo? Vamos a darle aquí, pieza comprimida. Esto es como una barra biarticulada, pero que solo puede trabajar a compresión, ¿de acuerdo? Esto luego lo iremos modificando conforme vayamos evolucionando en la construcción lógica del modelo. Una vez tenemos estas dos barras, que serán las que estarán comprimidas, vamos a colocar abajo lo que llamaremos las piezas traccionadas. En editar barra, yo puedo decir que serán una pieza, por ejemplo, traccionada, que como digo son barras que solo trabajan a tracción, y bueno, eso es un poco la lógica, y podemos decir, por ejemplo, que serán el elemento tipo cable, de forma que la construcción del modelo ahora, como podéis ver, es esta tal que así. Entonces aquí va a empujar a compresión y aquí va a tirar a tracción, y yo evidentemente, para que esto sea coherente, deberé colocar unos apoyos en estos puntos, ¿de acuerdo? Por simplificar el asunto, vamos a decir, por ejemplo, que son apoyos simplemente todos los desplazamientos impedidos, básicamente en estos dos nudos y en estos dos nudos, ¿de acuerdo? De forma que yo ahora el momento lo voy a resistir con compresión en esta barra y contracción en esta otra. Vamos a darle a calcular, de forma que la descomposición de esas dos fuerzas, aquí podéis ver, ¿vale? Cuando damos, por ejemplo, igual al axil se ve un poquito mejor, la descomposición de esas dos fuerzas, 32,67 y 32,66, compresión arriba, tracción abajo y flector en la viga que estáis viendo en este caso particular ahí, ¿vale? Ahí podéis ver que, bueno, me pinta que son los ejes globales, las reacciones de esa forma. Y fijaos cómo el sistema en este caso particular, pues aquí solo está resistiendo todo el cortante, o sea, toda la carga que yo he aplicado aquí está siendo transmitida aquí y no está siendo transmitida a estos elementos, de forma que solo transmiten lo que son las reacciones horizontales. Bien, ¿cómo podemos seguir complicando el modelo? Bueno, fijaos que yo tengo aquí un momento flector. Este momento flector podría ser resistido con un elemento comprimido y un elemento traccionado, y este momento flector podría resistir con un elemento traccionado y un elemento comprimido. Es decir, yo podría decir que yo puedo tener una pieza comprimida, en este caso, por ejemplo, de sección. Por cierto, aquí cuando hemos visto la deformación, igual no la hemos visto. Vamos a quitar, por ejemplo, las reacciones. Vamos a darle a mostrar. Vamos a fijaos cómo pese a que las reacciones son iguales, los desplazamientos no son, porque la flexibilidad del cordón comprimido y del cordón traccionado es diferente. En mostrar deformación podemos decirle contornos de las superficies deformadas, en este caso no, sino, como digo, en deformación de barras podemos decir desplazamiento, resultados en acoplamientos, ¿de acuerdo? De forma que podéis ver cómo este sistema, vamos a quitar la rejilla, está siendo, podemos ocultar el modelo y animar un poco ponernos en X, por ejemplo, si queréis, o en Y, ¿vale? Quitando ideas a animar, ¿de acuerdo? Entonces veis cómo este está siendo resistido con tracción del anillo de tracción y compresión en la zona de compresión, ¿de acuerdo? Esta es un poco la lógica. Se puede activar el modelo y podéis ver, como digo, lo que es el elemento más flexible de tracción, pues tiene mayor deformación que el elemento comprimido, porque tiene más rigidez, ¿vale? Bien, digo, con esta lógica, estos momentos que teníamos aquí los podemos realmente resistir con un puntal y un tirante, ¿no? De forma que yo puedo decir pieza comprimida, por ejemplo, este 153, puedo decir que vaya desde este punto hasta ese punto, ¿de acuerdo? Y en este elemento de aquí decir que va a ser un elemento de tracción, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, de tipo pieza traccionada con la sección de cable, ¿vale? Algo parecido podemos hacer en la parte de atrás, solo que los momentos se invierten, es decir, yo tendré aquí tracción y en el otro pues tendré compresión, ¿de acuerdo? Entonces, va a decir que será la pieza comprimida, copiando por ejemplo este elemento de aquí, vamos a aceptar, ¿no? Ya tengo, por ejemplo, construido lo que sería una viga prácticamente de cables, de forma que yo estos elementos los puedo eliminar y estos los puedo eliminar, ¿vale? Veis que tengo lo que sería como una viga de cables. Aquí hay un pequeño problema, y es que esta barra, al estar sujetada en barras o traccionadas, puede rotar respecto de su eje. Por tanto, será necesario, a nivel modelo de cálculo, decir que quiero impedir la rotación de eje Z, digo, a nivel conceptual, simplemente en este nudo, para que la pieza no me dé aviso de inestabilidad. Adicionalmente, será necesario que, bueno, este punto en principio puede rotar respecto a estos elementos sin que nada lo impida. Por tanto, impedir el desplazamiento transversal en este elemento, es decir, en la dirección global Y. Vamos a impedir el desplazamiento en la dirección Y, aceptar, aceptar, y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? De forma que tenemos
ese desplazamiento en la dirección Y. Le damos a calcular, ¿de acuerdo? Y veis un poco el flujo que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver las reacciones. Fijaos como aquí tenéis la reacción de 10, ¿vale? El anillo comprimido y el anillo traccionado son los que resisten la tracción y la compresión que ya estamos viendo, y el momento está siendo resistido por una compresión y una tracción llevándolo a este elemento, ¿no? La idea es que también podemos decir, por ejemplo, que esta barra realmente es un elemento que va a ser tipo desviador, es decir, que será, por ejemplo, tipo viga, y le vamos a decir, pues, por ejemplo, la sección de 153, ¿vale? Muy bien, y esta es la lógica con la que se construyen, como digo, muchos estadios, cubiertas súper ligeras, donde hemos eliminado la flexión a través de un mecanismo, como podéis ver, de tracción, ¿no? Y aquí todavía se puede complicar un poco más, porque imaginad que yo los elementos comprimidos los tracciono, ¿de acuerdo? Es decir, yo le pido que aquí este elemento tenga una tracción adicional, de forma que cuando venga esta compresión el elemento se quede de esta manera traccionado, ¿no? Esto se podría hacer, como digo, también en bastante grado de detalle. Algo que también puede ser interesante en este modelo, tal y como lo acabamos de plantear, es colocar estos apoyos realmente referidos en el eje de la barra, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a volver a repasar un poco lo que acabamos de hacer. Como digo, el momento flector lo hemos resistido a través de un elemento comprimido y otro traccionado, y el siguiente paso no ha sido otro que básicamente convertir el momento de la parte de atrás en una biela comprimida en un elemento traccionado y el momento de la parte de delante en una pieza traccionada y en una pieza comprimida. Y este es básicamente el esquema, y este esquema se puede revolucionar para tener lo que seríamos el cable dome típico de las cubiertas de los estadios, ¿vale? Pero es importante entender esta lógica, ¿vale? Entonces, aquí, ya digo, una cosa que podríamos hacer para mejorar es decir, por ejemplo, que vamos a utilizar un nuevo apoyo, vamos a decir, por ejemplo, que el apoyo en la barra inferior sea paralelo con un sistema igual que la barra superior, y vamos a decir únicamente, por ejemplo, igual que la barra superior, esta de aquí, la vamos a aceptar, e impedimos todos los desplazamientos. Esto lo hago para tener realmente las reacciones en la dirección de la barra, ¿vale? Fijaos que hemos generado el apoyo, a ver si lo tenemos por aquí, todavía no. No pasa nada, vamos a eliminar estos apoyos, vale, vamos a crear un nuevo apoyo, vamos a decirle nuevo apoyo, igual que la barra, sistema, no es de revolución, sino igual que la barra, impido los 3 desplazamientos, aquí me deja elegir, en este caso particular, la barra de arriba, vamos a aceptar, impedimos los desplazamientos, vamos a aceptar, y esto me permite aplicarlo en el elemento inferior, de forma que puedes ver cómo estaría sostenido. Vamos a darle a crear nueva barra, vamos a decir igual que la barra, en este caso la inferior, para aplicarlo en la barra superior, de forma que ahora cuando se me active este menú pueda elegir la barra de abajo y me va a permitir impedir los desplazamientos en el eje de la barra, que será, pues bueno, algo un poco más cómodo de lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Vamos a decir nuevo apoyo, vamos a decir estos mismos elementos aquí, vamos a decir igual que la barra, para ir al sistema lógico que estamos dilucidando. Es importante entender cómo funcionan los cable domes, la lógica del cable dome, porque de lo contrario no vamos a entender por qué el modelo me dice que es inestable, y entonces pues, me puedo tirar realmente días intentando pensar cuál es la causa de la inestabilidad si no reflexiono sobre cuál es realmente el mecanismo y cómo se ha hecho el proceso lógico de entender ese mecanismo resistente por medio de tracción y compresión en los cable domes, pues entonces ya digo, costará mucho entender que el programa haga lo que quiero que haga, ¿vale? Ya tengo estas reacciones así, de nuevo le podemos dar a calcular y vamos a ver cómo el modelo, como podéis ver, está siendo resistido de esta manera. Aquí tenéis el elemento, la compresión en el elemento inferior, tracción aquí, y ahí tenéis únicamente la fuerza de reacción que acabamos de comentar. De forma que vosotros podéis jugar con la altura a este punto y por tanto con mayor altura pues resistís con menos fuerza ese momento que está generando ese elemento, pero ese momento está siendo resistido, como podéis ver, por una compresión y una tracción. Muy bien, y ahora en este ejercicio de reflexión que hemos hecho
vamos a introducir lo que sería el concepto del form finding y cómo podemos optimizar todavía aún más todo esto, ¿no? De forma que yo estas piezas comprimidas que veis aquí arriba y estos elementos comprimidos que cogen el momento, podríamos intentar hacer que fuese una viga de cables completamente todo traccionada, de forma que esta pieza tenga tracción suficiente para que cuando venga el momento que le toque por este par la compense y tenga todo el elemento traccionado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proceso lógico, ¿no? Claro, yo evidentemente cuando empiezo a traccionar estos elementos, yo tengo aquí, al estar comprimido, estar traccionado, yo no tengo básicamente ninguna componente de reacción horizontal aquí, y aquí tampoco, porque la misma tracción y compresión que están aquí están siendo compensadas automáticamente. En el momento en que yo ponga tracción y tracción, aquí voy a tener un tiro, de forma que yo necesitaré un anillo, digamos al revolucionar, tanto aquí como aquí, que recojan esos elementos, ¿no? Y vamos a también jugar con el form finding para lograr ese estado que yo quiero conseguir de pura tracción, ¿no? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Iremos a datos generales y en opciones vamos a habilitar el elemento form finding. Entonces, con el elemento form finding, sabiendo que yo ahora lo que tengo que hacer es convertir que todos los elementos sean barras tipo cable, ¿de acuerdo? Puedo decir en barra editar de tipo cable, vamos a decir barra por ejemplo tipo cable, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar, ¿vale? Ya tengo estas barras de tipo cable y ahora en form finding yo debo o debería de intentar definir pues los pretensados que quiero tener en el proceso de búsqueda de la forma, de forma que yo puedo decir aquí en editar barra que quiero tener en el pretensado del cable una fuerza, por ejemplo, de, no lo sé, empecemos con 50 kN, ¿de acuerdo? La idea sería compensar la compresión que ejerza este mecanismo en todos los elementos, en este caso en estos elementos de aquí, ¿no? Aquí vamos a decirle, por ejemplo, en barra editar, pues un pretensado, digamos, de tipo cable, digamos, por ejemplo, en fuerza de valor, no lo sé, 20 kN, por ejemplo, y aquí, pues en pretensado, vamos a decirle en barra editar, también un pretensado en el proceso de búsqueda de forma, por ejemplo, digamos de 10 kN, por ejemplo, en tracción, ¿vale? Entonces, con estos requisitos, yo ahora deberé decirle que, claro, yo 20 y 20, esto tirará hacia allá, entonces debo de decirle, tanto en este apoyo, como aquí tengo 10 y 10, tirará hacia acá, tendré que decirle que yo ese punto en el proceso de pretensado lo voy a bloquear en la dirección UX, y que este punto igualmente en la dirección de pretensado lo voy a bloquear, de lo contrario, pues bueno, voy a poder, como digo, dale UX, voy a poder, no voy a poder ejercer esos pretensados, ¿no? Entonces en el proceso de búsqueda de la forma yo le puedo dar a calcular, ¿de acuerdo? Ya lo veis aquí un poco la lógica de este proceso de puesta en carga y veis la deformación que tenéis y fijaos un poco lo que pasa, ¿no? Es decir, yo ahora cuando itere, este es el estado de pretensado que yo lo he dicho, básicamente con 10, aquí con 20 y aquí con 50, eso es básicamente lo que le he pedido. Cuando yo ahora itere con estos pretensados, lograré una forma, ¿no? Entonces yo para que cuando luego aplique la carga aquí, este elemento haga el efecto de anillo, este punto debería de regularlo para que esté por aquí, ¿no? Entonces el ejercicio es ese, ¿no? Pues el ejercicio será jugar con esos pretensados, en este caso, por ejemplo, vamos a decirle que yo ahora en barra aquí en editar quiero tener mucho más pretensado atrás que adelante, de forma que lleve el punto por detrás de la alineación que unen estos dos puntos, ¿vale? Yo uno estos dos puntos y yo quiero que este punto quede por detrás de esa alineación para hacer este efecto que hemos ido comentando, 30, y aquí pues vamos a bajarle un poco en barra, editar, y vamos a decirle, por ejemplo, de en cable, el concepto de valor de 10, ¿no? Vamos a aceptar y aceptar, ¿vale? Entonces tengo 30 y tengo 10, ¿vale? Tengo 30 y tengo 10. Entonces yo ahora le voy de nuevo a buscar el form finding, ¿vale? Con los valores de 50, vamos a ver qué forma me está proponiendo, ¿de acuerdo? Y veis que, bueno, pues parece que efectivamente el elemento ahora queda por detrás, ¿no? Entonces yo, de este estado de carga, fijaos que yo en el proceso de pretensado voy a ejercer una reacción muy potente aquí y una reacción muy potente aquí. Esas reacciones potentes, ¿cómo podrían ser resistidas en un sistema revolucionado? ¿Vale? Pues en un sistema revolucionado yo lo que podría tener son a su vez pues un anillo aquí, digamos rígido, y aquí pues otro anillo perimetral que es ese efecto hidrostático revolucionado que resista también esa fuerza, esa componente
en la dirección radial, ¿no? Esa será un poco la idea que luego haremos cuando revolucionemos el sistema, ¿vale? Pero fijaos que yo ahora cuando le dé al caso de carga 1, recordad, yo voy a partir de este estado de carga, de form finding, ahí lo veis, ¿vale? Las reacciones veis que ya no llevan la dirección que llevaba originariamente, pues porque ahora ha modificado con ese proceso de búsqueda de forma, y para ese proceso de búsqueda de forma lo único que he hecho es cambiar los pretensados relativos de este y de este, así como yo podría jugar con la cota de estos puntos y la cota de estos puntos. Esto es un proceso de diseño, ¿de acuerdo?, que tiene que pensar el proyectista con esto que estoy jugando. Y ahora aparecería la carga, este valor de 10, entonces partiremos de este estado ya inicial de búsqueda de forma, y cuando aparece la carga, ¿de acuerdo?, le doy a calcular, pues ahora ejercerá compresión aquí, pero como yo tengo tracción del proceso de búsqueda de forma, pues la idea es intentar lograr que no se descomprima, ¿no? Y podéis ver, como en este caso particular, pues por ejemplo, este elemento se ha descomprimido, o sea, necesita más pretensado, y el de arriba también se ha, como digo, se ha descomprimido, ¿no? Pues vamos a modificar, a iterar en el procedimiento de búsqueda de forma, vamos a ir a form finding, vamos a decir, por ejemplo, que en estos elementos, en editar barra, quiero tener un valor de, en el proceso de cable, pues por ejemplo, de 150, por ejemplo, 150, esos elementos superiores. Podría también, pues, si quieres, por hacerlo en equilibrio, también aquí abajo, en editar barra, vamos a decirle 150, cable 150, ¿vale? Y estos de aquí, pues como veíamos que se descomprimían, vamos a decirle en barra, editar, subir un poquito más el valor, vamos a decirle en cable, por ejemplo, vamos a decirle de valor 15, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a decirle, igualmente los elementos de atrás creo que tienen 30, ¿no? Va a estar bien, ¿no? Cable, que de hecho estaba bien cuando hemos lanzado. Vale, muy bien. Entonces en el proceso de búsqueda de la forma, vamos a ver qué geometría obtenemos. Al ponerle 150, estoy de alguna manera forzando a tirar este punto más pegado en la alineación recta, ¿vale? De hecho ya veis cómo acabamos de forzar mucho más cerca de la alineación recta, ¿de acuerdo? Y este sería el estado, vamos a quitar las cargas, 15, 30, 150, 150. Ahora aplico las cargas de FONFA, las cargas exteriores, puede ser la nieve, puede ser el viento, puede ser la iluminación del estadio que pueda tener ahí colgada, ¿de acuerdo? Y ahí podéis ver ahora en este estadio, pues cómo todo está traccionado, ¿de acuerdo? Todo está, como digo, traccionado en este proceso que acabamos de comentar, ¿no? Fijaos que yo aquí que estoy forzando, pues estoy forzando que tenga yo una reacción muy potente, ¿no? Ahí la veis que tengo una reacción, es decir, este punto quisiera ir para allá, ¿vale? Entonces yo aquí tendré que modelar un anillo que estará traccionado, y este punto, como podéis ver, esta reacción quisiera ir para acá, entonces yo aquí de nuevo igual tendría que colocar algún tipo de anillo, ¿no? Que igual podríamos pretensar, y sería un poco el concepto del cable dome, ¿no? Voy a hacer aquí una captura. Y bueno, y veis además en este estadio, pues bueno, cuánto se deforma para esa carga, ¿no? Vamos a quitar, por ejemplo, las reacciones, pero todo estaría traccionado, todo el sistema, como podéis ver, está traccionado, y todo está trabajando en esfuerzos axiles, ¿de acuerdo? De forma que este es el único elemento que está comprimido, y este es el concepto básico, fundamental del cable dome, ¿vale? Ahora falta revolucionar el sistema y hablar sobre este anillo de tracción que tenemos aquí y este anillo que tenemos aquí, que bueno, que podemos ponerlo bastante rígido, ¿no? Como lo haremos a continuación, ¿no? Bueno, vamos a, por ejemplo, la activación, y ahí podéis ver un poco, como digo, las fuerzas, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es intentar convertir, bueno, todas estas piezas que, como veis, voy a quitar los esfuerzos, pues están con estas secciones, pues por ejemplo esta y esta ya se puede convertir a cable, esta y esta también se puede dar el cable de tipo Pfeiffer, ¿no? Pues lo vamos a pretensar completamente, ¿no? Vamos a decirle, por ejemplo, el cable tipo Pfeiffer, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Ya son todo cables, y bueno, el procedimiento es similar, porque bueno, para el proceso de búsqueda de la forma la rigidez no es importante, ¿de acuerdo? Si lo es para el caso posterior, una vez partamos del elemento pretensado, pues evidentemente depende de la rigidez la deformada, ¿no? Pero bueno, el sistema, aquí lo veis, ya veis la deformada, y podéis ver que todo el sistema de cables está comprimido, incluso con este desviador que acabamos de
pues, que acabamos de comentar, ¿no? Podríamos tirar un poquito con más fuerza por aquí y de esta manera posicionar este punto un poco más hacia la izquierda. Esto ya son cuestiones estéticas, bajar este punto, etc, etc. Pero lo importante es que para la carga más o menos de diseño, yo este sistema lo tengo, como digo, estabilizado. Veis que tenéis reacciones tanto en este punto como en este punto que habrá que restringir, ¿no? Y la idea fundamental ahora es, como digo, revolucionar el asunto, que es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Muy bien, bueno, pues el procedimiento básicamente será eliminar estos apoyos de nudo, eliminar, revolucionar el sistema sin los apoyos de momento, 45 grados, por ejemplo, vamos a hacerle un de este tipo. Ya tenemos el DOM. A continuación vamos a generar lo que sería el anillo exterior y el anillo interior, que bueno, ya veremos que eso además se puede también pretensar, pero bueno, esta es un poco la idea conceptual. Cogemos estos elementos, rotamos de la misma manera, con la misma lógica, vale, ya tenemos prácticamente lo que sería el cable DOM modelado. Y ahora, bueno, aquí recordad que cuando yo calculaba este punto era un punto fijo, ahora va a haber un pretensado y bueno, vamos a tener que volver a iterar entre los elementos más exteriores de los elementos interiores de la parte superior e inferior. Pero bueno, eso lo haremos ahora. Vamos a decir nuevo apoyo en nudo. Este nuevo apoyo en nudo, bueno, fijaos que este apoyo en nudo impide, como digo, el desplazamiento UX, ¿de acuerdo? Ahora al tener un anillo rígido y aquí otro anillo rígido, ese UX, pues bueno, lo vamos a poder impedir, siempre y cuando haya un punto en el que el anillo, pues bueno, no se pueda mover en la dirección X ni nada por el estilo, ¿no? Ahora reflexionaremos sobre eso. Vamos a generar un nuevo sistema a través de dos nudos. En esos dos nudos lo que vamos a hacer es decirle que el eje X apunte al centro del DOM, o sea, aquí, y el eje Y, pues por ejemplo, que apunte a este nudo ahí. No vamos a aceptar. Lo que impedimos a continuación será pues los desplazamientos UX, Y y Z. Vamos a aceptar. Y esto me permite este nuevo apoyo de nudo que creo que no hemos generado por algún motivo. Seguramente no lo he cargado bien. Vamos a crear uno nuevo. Sistema definido por el usuario. Dos nudos. ¿De acuerdo? Le picamos los nudos, el eje X va a mirar al centro del elemento y el eje Y va a mirar, en este caso, a ese punto. Vamos a aceptar, ya tenemos ese sistema así definido, vamos a aceptar y aceptar. Y esto, pues bueno, me permite apoyar el DOM, como podéis ver, en estos puntos, que es básicamente lo que queremos ubicar. Vamos a decir que, por ejemplo, esos puntos pues, no se pueden mover en primera aproximación, de forma que cuando yo le dé a mostrar y le dé los sistemas X, Y, Z, pues bueno, veis que el eje X siempre mira al centro y el Y es este, y bueno, vamos a tener de esa manera controlado, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Quizás es interesante tener los cables separados por tres tipos de secciones, con la intención de que aunque tengan la misma sección, por ejemplo, vamos a generar tres secciones otra vez, con la intención de que bueno, sea más sencillo la asignación de los pretensados simplemente por una selección a nivel de vista, de forma que, por ejemplo, a estos de aquí le vamos a asignar la sección, que son los cables más exteriores, la sección nueva que acabamos de generar, de forma que luego, como digo, para la selección será mucho más cómodo. Vamos a ir por aquí y vamos a ir por aquí. Vamos a darle aquí y ahora en barra editar vamos a decirle que coja, por ejemplo, el cable de sección 5. Vamos a aceptar, muy bien. Y ahora, pues por ejemplo, los de dentro, vamos a decir que es el elemento que va a el elemento que va a resistir. Barra editar, vamos a decir igualmente que será, por ejemplo, el elemento tipo cable 6, de forma que ahora será más sencillo, como digo, lanzar los pretensados. Fijaos que en FontFinding los barras son tipo cable, ¿de acuerdo? Aquí antes he generado y lo que he hecho es realmente modificar el sistema. Vamos a dejarlo en ejes globales, que era como estaba, porque bueno, ese sistema estaba bien. Y bueno, en este sistema yo puedo darle a buscar la forma. Recordad que antes yo tenía estos puntos fijos, pero ahora no van a ser fijos, sino que con el propio efecto de pretensado de ese anillo y la contrarrestación en la parte de atrás, ahora sí se va a mover. Y ahora el juego es diferente del que teníamos antes. Por tanto,
de alguna manera la interacción hay que hacerla en el modelo 3D, de forma que cuando yo le dé a Form Finding vais a ver que ese pretensado de 150 que yo le he colocado en esos cables exteriores pues es pues excesivo, vamos a quitar los resultados y veis que prácticamente lo que hace es que los tira, los mete incluso dentro de este anillo, lo cual es un esquema bastante ilógico, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos llegar a contrarrestar? Pues evidentemente podemos hacer a vistas, vamos a ir a cable, únicamente quedamos con los cables y podemos decir barra por sección, por ejemplo, y elegimos, por ejemplo, los cables, vamos a cálculo, eliminar la malla elementos finitos, vamos a poner el modelo de esta manera y elegimos, por ejemplo, únicamente los cables de atrás, ¿no? Entonces los cables de atrás yo puedo decirle ahora que barra editar tire con mucha más fuerza, ¿vale? Evidentemente esto tiene un coste, ¿no? Vamos a decirle de valor, no lo sé, 200 kN, realmente exagerado en el proceso de búsqueda de forma que yo en la búsqueda de la forma lo que pretendo es atrasar el punto que antes se me iba tan hacia adelante respecto de la posición, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se cancelar el modo visibilidad, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar, quitar el modelo, ¿no? Cómo este cable down ahora mismo está, vamos a quitar las cargas, en el proceso, como digo, de búsqueda de forma traccionado. Vamos a ver, veis que tenéis 1551 y arriba de atrás tenéis, como veis, excesiva tracción, ¿no? Podríais de nuevo jugar un poco con esto, ir a la visibilidad de los elementos, mostrar el modelo y decirle que en el cancelar modo visibilidad, cálculo, eliminar la malla de elementos finitos, en estos elementos en vez de 200, pues bueno, barra editar, ¿vale? Para no tener en exceso pretensado ahí, podríais decirle, digo, en estos cables, que no tenga 200, sino por ejemplo imaginamos 100, ¿no? Para intentar regular, pero no tanto, ¿eh? Vamos a verlo, a ver si así logramos una forma que pueda ser interesante. Y con este pretensado, pues bueno, vamos a ver cómo se... De acuerdo, pues bueno, se resiste, pues bueno, veis un poco la geometría donde va, es una deformación, vamos a mostrar la deformación, ¿no? De la búsqueda de la forma, que queda bastante razonable, ¿vale? Más o menos como queramos o que queremos más o menos controlar, ¿vale? Y veis cómo todos llevan la dirección, las reacciones llevan la dirección, en este caso, radial, ¿no? De forma que este será nuestro modelo de búsqueda de la forma, ¿no? Vamos a mostrar, vamos a modelo, por ejemplo, en haya elementos finitos, pues se vean barras, de acuerdo, ese será el modelo original, pero este es el modelo tras la búsqueda de la forma y podemos ver que todos los elementos están traccionados, ¿no? Ahí tenéis 12,17, habrá que ver si este pretensado es suficiente para la carga que vayamos a colocar ahí, ¿no? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues efectivamente comprobar con esa carga, que ya vamos a quitar los resultados, que ya teníamos posicionada en el caso de carga C1, ¿vale? En algunos puntos ahí, pues posicionarla en el resto, ¿no? Vamos a decir de valor 10 kN de manera vertical en estos elementos, ¿vale? Es decir, 10 kN, vamos a picar aquí, 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 ahí, ahí y ahí. Pero fijaos cómo vamos construyendo nuestro modelo con la lógica razonable, ¿no? Entonces, vamos a calcular para ir comprendiendo cómo trabaja, porque si yo intento modelar desde el principio todo y no he entendido la lógica del procedimiento de cómo trabaja, pues claro, va a ser complicado llegar a lograr realmente lo que queremos. Vamos a ocultar el modelo, ¿vale? Aquí veis, en este caso, cuánto se deformaría este cable down, que ahora al tener ese efecto revolucionado, pues prácticamente, como podéis ver, tenéis la reacción de 10 ahí y tenéis ese efecto de pretensado que es para mantener todo el sistema, como podemos ver, traccionado. Vamos a ver si todas las piezas están traccionadas. Podéis ver que el elemento de abajo queda comprimido, ¿no? Entonces puede ser interesante, de nuevo, hacer una selección. Vamos a calcular, eliminar la malla de elementos finitos, cancelar el modo visibilidad, ¿no? Y coger únicamente las barras estas de aquí y meterle un poquito más de pretensado, de forma que logremos con el estadio de carga, de acuerdo, aquí fijaos que tenía un valor muy pequeño, vamos a decirle por ejemplo de 30 kN o 50 kN, cuanto más tire yo de aquí ahora, pues evidentemente voy a tener más fuerza en los anillos, pero bueno, vamos a darle a calcular. Este punto además se moverá un poquito más hacia allá, pero la idea es tener todo el sistema, como digo, traccionado. Vamos a mostrar ahí el cálculo, no sé si nos habremos pasado. Vale, bueno, este es el nuevo sistema,
¿de acuerdo? Vamos a calcular, eliminar la malla de elementos finitos. Fijaos que está aquí, ¿vale? Y en el momento en el que yo le doy a buscar form finding, este punto que ya digo originalmente está aquí, pues ahora se mueve con este proceso de iteración de los pretensados que hemos estado planteando, ¿no? Bueno, ahí veis que se mueve ahí, y cuando le damos fijaos que tengo una atracción de 33, y hay 33, y atrás pues también. Entonces podemos decirle ahora a CC1, y puedo decirle fijaos que yo puedo aflojar estos de aquí y este punto se volvería a mover ahí. Es decir, hay una iteración ahí entre los tres pretensados. Vamos a darle ahora a calcular. En el caso de carga CC1, vale, y fijaos que logramos que todos los elementos estén traccionados para esta carga, ¿no? Y el sistema es mucho más rígido de esta manera. Vamos a mostrar, ocultar el modelo, ¿de acuerdo? Veis que el sistema, como podéis ver, vamos a animarlo, es mucho más rígido, este sistema de anillo, de lo que era en origen, ¿no? Ya lo veis que es bastante interesante este sistema, que además todo está traccionado, es decir, prácticamente no hay problemas de pandeo, y ahí pues lo más importante será la puesta en carga de todo esto, ¿no? Pero bueno, el sistema, podéis ver además una vista por las barras rígidas, ¿vale? Únicamente las barras rígidas, y decid en resultados que queréis mostrar los resultados en barras, resultados en acoplamientos, ¿de acuerdo? De forma que podéis ver cómo este anillo está completamente traccionado por ese efecto de pretensado, ¿vale? De ese valor, y este no está traccionado porque los apoyos así no lo impiden, pero yo podría decir que estos apoyos en principio ya solo deben impedir el desplazamiento Z, es decir, yo podría decir que en estos elementos de aquí quiero decir únicamente el desplazamiento en Z, es decir, el desplazamiento vertical, y entonces sí debería de entrar, no sé si me dirá que el sistema es inestable, a trabajo básicamente el anillo, ¿no? Vamos a ver ahí. Vamos a mostrar los resultados. Ahí, pues bueno, seguramente porque hay un poco mala convergencia, ¿vale? Y ahí me dice que la matriz es singular en el momento que hemos dicho el desplazamiento. Cuidado ahí, porque seguramente es un tema de ejes, ¿eh? Entonces aquí lo que debo decir no es el Z, porque por lo que sea será, o sea, aquí he dejado el UX libre, no, quería decir el Z de esta manera, ¿no? Ahí me he equivocado, eso es. Entonces ahora de nuevo, cuando volvemos a calcular, tiene mejor pinta esto, ¿de acuerdo? Veis que ahora todo este elemento está comprimido y este elemento central está traccionado. Y bueno, la deformada, como veis, es parecida a la que teníamos antes, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero yo básicamente esto lo podría apoyar en unas columnas y únicamente transmite carga vertical, pese a que yo aquí tengo una flexión importante, lo cual es a través de este efecto tridimensional que acabamos de comentar con los elementos de cable y de tracción, ¿no? Este es el concepto fundamental del Cable DOM. Entonces, con este concepto fundamental del Cable DOM, yo podría aquí, veis que tengo, intentar introducir también un elemento tipo cable, de forma que todo esta compresión realmente pueda ser resistida a través de un pretensado, a través de tracción. Todo esto habría que hacer en un proceso de carga, y este elemento de esa manera pues a ariostrarlo. Pero es importante entender el fundamento del Cable DOM. Luego, una vez hemos entendido esto, pues bueno, evidentemente se puede recubrir todos estos elementos como CDC, ¿no? Todos estos elementos de aquí se pueden cubrir con ETFE, se pueden recubrir con tensoestructuras, se queden a nivel más sencillo de esa manera, pero lo importante es entender que el sistema realmente primario es este que acabamos de ver. Aquí tenemos un elemento en compresión y aquí tenemos un elemento en tracción. Es la famosa rueda de bicicleta, y transmito únicamente, pese a que yo podría tener flexión, pues únicamente, como digo, a través del efecto revolucionado, las cargas al apoyo, prácticamente con muy poca deformación, y el sistema así planteado, todo en tracción, y únicamente tendríamos ese puntal en compresión. ¿De acuerdo? Vale, con este concepto del Cable DOM iremos un poco a reflexionar en otros modelos un poco más complejos.